Buenos días, apreciados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a todos. Bienvenida a la familia S.A. y todos los amigos que nos escuchan. Quienes habla su hermano en Cristo, Orlando Rojas. Es para mí un honor en este día poder compartir con todos ustedes y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos edificando una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Proclamando la palabra direccional de este año: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10. Y continuando con la serie del Sermón del Monte, hemos llamado el día de hoy la prédica el carácter sagrado del matrimonio. Vamos a hacer un pequeño preámbulo y hilvanemos un poco sobre lo que hemos venido hablando en las 2 semanas anteriores, donde el pastor Jacobo ha venido hablando específicamente sobre lo que es el adulterio. Estos pasajes que corresponden a las 2 prédicas anteriores tienen que ver con lo que dijo Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versos 27 al 30. Pero vamos a resaltar lo que es más importante. Vamos a hilvanar de manera que tengamos una idea clara de lo que realmente el mensaje de hoy tiene o se vincula con lo que realmente ya hemos venido haciendo o diciendo. Dice el verso 27: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 7º mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, estamos hablando del 10º mandamiento, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué enseña Jesús realmente en este pasaje? Nos enseñaba, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en la prédica, primeramente que nada, que Jesús condena el pecado, que Jesús condena el adulterio. Vemos aquí que Jesús no solamente ve la intencionalidad, sino ve el pecado como uno solo, pecado como tal. El pecado es pecado. Pero también nos enseña, porque es una enseñanza, que Él no había venido a abolir la ley, sino a ratificarla, enseñando claramente que la obediencia del corazón es más importante que el cumplimiento legalista que en ese momento sobreabundaba. Tomando en cuenta lo que hemos acabado de recopilar o hilvanar, vamos a entrar en materia con relación al tema que corresponde al mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 31 al 32. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice: también fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué dice Dios al respecto? Jesús nos dice que Él no está aceptando el divorcio, que Él no está aceptando el adulterio como una causa para la cual está justificando lo que acaba de decir. Es lo que está diciendo aquí, que
el divorcio, no es permitido a menos que se haya cometido un acto de fornicación, infidelidad, dice la nueva versión la NTV, nueva versión viviente. Jesús no justifica el adulterio en este pasaje, tampoco lo convalida. Más cuando la infidelidad puede implicar un estilo de vida sexualmente inmoral y perverso. No así un acto de adulterio del que se confiese y se haya arrepentido, mis hermanos, no deberíamos verlo como justamente aquí los fariseos lo estaban viendo. No deberíamos ver el divorcio como una opción para resolver nuestros problemas conyugales. No deberíamos ver el adulterio como una opción para resolver nuestros problemas que aparentemente están deshechos, que aparentemente no tienen solución, que aparentemente son insalvables, que aparentemente tienen una relación aparentemente muerta. La persona que en su matrimonio haya incurrido en la falta de adulterio debe buscar por todos los medios el perdón para que venga la restauración. De esto creo que Jesús está hablando aquí. De allí que el matrimonio se deba construir sobre la base del perdón. De allí que el matrimonio se deba construir sobre la base justamente de la dependencia del perdón. Recordemos, hermanos, que el matrimonio es la analogía de Cristo y la iglesia. De allí que debamos experimentar esa esencia, esa relación de amor y perdón. El perdón, hermanos, pertenece al hombre nuevo. Jesús deja en evidencia aquí nuestra falta de perdón, nuestra debilidad, deja aquí en evidencia la falta de amor, deja aquí en evidencia la dureza de nuestro corazón, la maldad de nuestro corazón. De allí que este mensaje nos lleva o nos conlleva a volver al diseño original de Dios, diseño del cual está hablando Dios desde tiempos inmemorables, desde el principio. Para que tengamos una idea más clara y más amplia de lo que representaba el matrimonio, viéndolo en el contexto cronológico, cultural, religioso del momento, bajo la ley mosaica, repudiar a la mujer, a la esposa, se había vuelto una práctica casi que común. El divorcio, mis hermanos, era utilizado para dar por terminada una relación que quizás ya no satisfacía las necesidades del hombre, que quizás ya no satisfacía las expectativas o la sensualidad del hombre. Bastaba haber hallado en la mujer alguna cosa indecente, dice la palabra, reprochable o de mal gusto. Es decir, podía haber considerado que la mujer había envejecido, había perdido la figura, o simplemente ya no cocinaba como él quería. Estoy dando un ejemplo. O sencillamente porque ella ya no le agradare, como dice en Deuteronomio 24:1. Leamos, hermanos, dice la palabra sobre el cual se basa este texto: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no te agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, resalto la palabra indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Continúo. Como podemos ver, hermanos, era un acto totalmente común repudiar a la esposa por situaciones realmente que pudieran considerarse indecentes, reprochables o de mal gusto. Pero vemos que nada difiere en el ayer con el hoy. El hombre busca siempre fundamentar sus decisiones sobre sus pensamientos, experiencias y sobre todo por la dureza de su corazón. Quiero, mis hermanos, seguir ampliando el tema
Y para eso les pido que me acompañen al Evangelio de Mateo 19, capítulo 19, perdón, del 3 al 8, que dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Repito, por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio una concesión para simplemente proteger a las mujeres en ese momento. Pero Dios resalta a través de su Hijo amado que esta razón por la cual Moisés había dado la concesión había sido por la dureza de nuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por favor, hermanos, acompáñenme a ese principio, al libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Semejanza, mi hermano, significa que tenemos las mismas características de Dios. Hemos sido creados a semejanza. Pero cuando el Señor nos dice que también hemos sido creados a imagen, está hablando de que somos no solamente con una característica igual que Él, sino que somos figura y representación de Dios en la tierra. Nos está diciendo Dios que somos criaturas espirituales. Y creó Dios, dice el capítulo 27, lo repito, al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó en Adán. Hermanos, en Adán estaba implícita lo que había de ser la gloria del hombre, según dice 1 Corintios 11:7. Estamos hablando en el principio, donde el hombre todavía no había sido sino concebido en esa sala de diseño que Dios trajo, que Dios junto con el Espíritu Santo, con el Hijo, la primera persona, concibió, diseñó, le dio imagen, le dio semejanza. Pero no es sino hasta el capítulo 2:7 de Génesis
que le da aliento de vida. De manera que mucho antes que el hombre fuera formado físicamente, ya el Señor había concebido al hombre y con ello el propósito para el cual había de traerlo a este mundo. Dejó Dios estampado y claro el diseño sobre lo que había de ser el género humano, hombre y mujer. Pero además Dios ya había determinado que fueran a imagen y semejanza suya. Uno solo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El diseño original, mis hermanos, es que ambos lleguen a ser uno solo en la intimidad. Y cuando digo uno solo, no me refiero a solamente el acto sexual como tal. Me estoy refiriendo a uno, me estoy refiriendo a la comunión, me estoy refiriendo al lazo, a la intimidad, me estoy refiriendo también a ese afecto, a ese compromiso de la pareja que tiene frutos en su relación sexual. Ese es el fruto. El fruto de la relación sexual es el fruto de ser uno. No vinimos a ser, como dice el verso 28, a ser conejos que se multiplican y se fructifican para llenar la tierra. No, vinimos a ser uno, a hacer esa imagen y semejanza. Vinimos a tener una relación íntima que no se basa necesariamente en lo sexual. Ese es el producto nada más de la intimidad. Esta es la obra y diseño de Dios, mis hermanos. Que seamos el reflejo de lo que Dios juntó, de lo que Dios unió, en lo cual Cristo se basa para decir que lo que Dios juntó no lo desuna el hombre. Dice el Señor que para que seamos uno y también para que nos complementemos entre sí. Ese complementemos se basa en lo que dijo el Señor en el verso 2:18 de Génesis. Y le haré ayuda idónea. Esa ayuda idónea es el complemento. Esa ayuda idónea es lo que realmente nos hace uno. No para que la mujer sea un símbolo sexual inferior al hombre. No para que la mujer sea un ser, como llaman muchos, a la izquierda. No para que la mujer sea considerada un objeto del cual haya que deslastrarse cuando las expectativas nuestras no estén a la altura. Es para que la mujer sea el complemento ideal. Cuando la pareja se une en el matrimonio, mis hermanos, se une en un solo propósito. Se unen en amor, bajo un mismo yugo. Por eso se llaman cónyuges. Como yuntas, mis hermanos, en una misma dirección, bajo un mismo liderazgo y sacerdocio. Una cabeza, Cristo Jesús. Un mismo gobierno, Dios. La cabeza de Cristo. Preservando el orden divino en todo momento. Ese orden divino que fue diseñado, que fue concebido desde el principio. Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. El hombre, la cabeza de la mujer. Lo que vivimos como discípulos de Jesús, hermanos, entendemos el valor y la importancia del matrimonio como diseño de Dios. Queda preguntarnos qué pasa con los que no lo siguen. Yo quiero, para dar respuesta
a esta pregunta, quiero compartir mi testimonio de matrimonio en Cristo. Hace 32 años, hermanos, después de haber pasado por un difícil divorcio, decidí encontrarme con una nueva familia. Decidí tener una nueva familia. Me encontraba divorciado y no quería experimentar un nuevo divorcio. Me imagino que era por todo aquello que había ocurrido a lo largo de 5 años muy difíciles. Así que decidí una nueva relación seria, pero libre de yugos, pactos, firmas, abogados, y conocí la que hoy en día es mi esposa. Una mujer con la que hice una nueva familia en común, una familia numerosa. Cada vez que me tocaba el tema del del matrimonio, yo le hablaba del divorcio que había tenido. Cada vez que me tocaba el tema del matrimonio, le hablaba sobre este tema y decía que cuando le conociera mejor podíamos entablar una relación seria, una relación matrimonial, no un concubinato como lo estábamos llevando. Con esa respuesta pasaron 25 años, mis hermanos. 25 años donde experimentamos todo tipo de problemas, patrones de conducta, forma de vida, estructuras familiares. Y en ese ir y venir encontramos circunstancias que nos estaban llevando a la separación. Por común acuerdo, mis hermanos, vinimos a los pies del Señor. Entendimos que era la única salida. Entendimos que solamente Él podía hacer algo diferente en nosotros. La falta de sujeción de mi esposa, de la que hoy es mi esposa, oscurecía un poco más el panorama. Me hacía pensarlo una y otra vez. Sin embargo, dimos ese paso de fe. De mutuo acuerdo decidimos ir a los pies del Señor y dejar que Él fuera el que direccionara nuestras vidas. 6 meses después de haber llegado a los pies del Señor, el temor de Dios nos permitió decidir casarnos y ya no estar en pecado. El temor de Dios, el temor de Dios. Entendemos en parte el carácter, solamente en parte, el carácter sagrado del matrimonio. Queríamos ser parte de esa gracia. Hicimos ayuno marital bajo la promesa de que podíamos romperlo una vez nos hubiésemos casado. Logramos de esa manera esperar en el Señor 14 meses. Pensábamos que eran 30 días. 14 meses de ayuno marital que nos permitió realmente entender que si eso había sido posible, es porque Dios justamente lo había permitido. Era impensable en otro momento que esto se hubiese podido dar. Lo que quiero decirles con todo esto, mis hermanos, que he podido en estos 6 últimos años encontrar la gracia de Dios. Hemos podido romper todos aquellos parámetros, todos aquellos argumentos, hemos podido romper todos aquellos alambres de púa que dividían justamente entre mi esposa y yo esas posibilidades de unirnos, esas posibilidades
de conciliarnos, esas posibilidades de hablar de un perdón genuino, esas posibilidades, mis hermanos, de encontrar una solución a nuestros problemas. Hoy podemos decir que hemos encontrado no solamente la gracia, sino el favor de Dios. Cito lo que dice la palabra en cuanto, lo que dice la palabra en cuanto al Salmo 128, 1-4. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos serán como brote de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que reconoce esta sabia provisión del Señor, mis hermanos. Pero todo esto es producto del temor a Dios. Todo esto es producto de llegar justamente al perdón. Al perdón. ¿Por qué hago uso de esta experiencia, mis hermanos? Porque la palabra de Dios en Proverbios 18:22 me dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Qué gran verdad, mis hermanos. Qué gran verdad. El que haya esposa halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Lo he estado viviendo. He alcanzado el favor de Jehová. He alcanzado a ver su mano tendida sobre este matrimonio. Hermano, hermana, no sé realmente cuál es su situación. No sé por qué circunstancia esté usted atravesando. Lo desconozco. Yo le invito, si está usted en el Señor, que consolide su matrimonio, su relación, en lo que Dios justamente está hablando. En un matrimonio basado en ese diseño original, donde el amor, el perdón esté presente. Si no lo está, hermano, amigo, también lo invito para que pueda buscar de Dios. Dios tiene una palabra, Dios tiene para usted un cambio, Dios tiene para usted una verdadera restauración. Dios tiene para usted una verdadera restauración basada en su promesa, en su fidelidad. Solo necesitamos, como bien hemos leído, de poner nuestra actitud, nuestra dureza de corazón. Necesitamos ir al diseño original de Dios. Necesitamos buscar de Dios. Buscar justamente de lo que Dios tiene para nosotros. Así como Cristo es la analogía de la iglesia, su esposa, y él el esposo. Asimismo vemos que Él vino a cuidar, Él vino a santificar, Él vino a sustentar, Él vino a restaurar. Asimismo, podemos vernos en esa relación, como repito, donde la gracia de Dios está presente en el matrimonio, donde la gracia de Dios nunca falta para aquel que le busca. Oremos. Amado Dios, glorioso y eterno Padre, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias te doy, Dios de la gloria, por tu infinito amor,
por ese amor, Señor, que ha sobreabundado en nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, Dios amado, por tu favor y bondad, Padre. Asimismo te pido, Dios amado, que seas tú, Señor, obrando en el corazón de cada uno de aquellas personas, Señor, que pueden escuchar este mensaje. Te pido, Dios eterno, que sigas obrando, Señor, para restaurar matrimonios, para restaurar, Señor, aquellos que se encuentran, Señor, aún en pecado. Te pido, mi Dios, que sea tu palabra, Señor, la que pueda, Señor, hacer el propósito, Señor, cumplir el propósito para la cual ha sido enviada. Oh Dios eterno, hemos recibido, Señor, de ti a lo largo de mi vida, Padre, todo tipo de bendiciones por solamente entender, Padre de los cielos, cuál ha sido nuestro pecado. Hoy, Señor, pongo delante de ti a todo hermano, a todo amigo, a todo aquel que escuche o que haya escuchado tu palabra, mi Dios, para que también él pueda tener la posibilidad de hallar tu favor. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, eterno Señor. En tu precioso nombre, Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias. Dios les continúe bendiciendo. Les invito para que continuemos utilizando este medio que Dios nos ha dado y sobre todo la serie del Sermón del Monte, donde Dios ha venido trayendo una palabra de bendición, ha venido trayendo palabra realmente de crecimiento, donde Dios nos ha permitido realmente disfrutar de lo que dice Dios, de lo que dice su palabra santa. Gracias, mis hermanos.